Bien, pues analizamos todos estos asuntos con don Lorenzo Abadía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Bueno, pues en primer lugar hay preocupación en las bolsas. Todas las miradas miran hacia los mercados y sobre todo a Grecia ante los rumores de que este país podría abandonar el euro. ¿Por qué cree usted que la prima de riesgo anda desbocada, superando los 480 puntos y la bolsa cae con fuerza? Pues precisamente, en buena medida, por esas razones. Las instituciones internacionales ya no confían en que España pueda pagar su deuda, salvo que se produzca en su interior una verdadera reforma estructural, es decir, del Estado español. Y las evidencias son las siguientes. La Unión Europea ya dice que las comunidades autónomas son un auténtico problema en España. Lo dice Financial Times, lo decía la semana pasada The Economist, y lo dicen casi todas las agencias internacionales de anotaciones, de Standard & Poor's, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el problema se circunscribe a que se piensa que España no es capaz, con el Estado que tiene y con el Estado de las autonomías, en poder devolver la propia deuda, ¿no? Esa es fundamentalmente la razón por la cual la prima de riesgo en este momento se está elevando. Pues fíjese que la prima de riesgo está ahora casi en 490 puntos, en concreto 487,7, y la bolsa española cae en torno al 3%, cae exactamente un 2,9%, estamos ya en los 6.792 puntos. Terrible. Pero cambiamos de asunto porque hoy se celebran también las bodas de oro de los reyes, sin embargo con algo de polémica, ¿no? Hay algo de polémica porque incluso se hacía la segunda pregunta de también la monarquía está viviendo una época dorada, en el sentido de está viviendo una época como los reyes celebrando sus propias bodas de oro, y la respuesta evidentemente es que no, por mucho que los medios de comunicación lanzasen unas encuestas hace unas semanas en el sentido contrario. El descrédito de la Casa Real, de la monarquía, es tan grande que el resto de las fuerzas fácticas del sistema político español, del régimen, plenamente conscientes de que su suerte desde la transición quedó unida a la propia Casa Real y especialmente a la figura de Juan Carlos, han salido en tromba a defender a la Casa en todas las circunstancias en las que han podido, después de todo lo que está cayendo, después del caso Urdangarín, después del caso Botswana, etcétera, ¿no? Es decir, que la situación es verdaderamente precaria, y la prueba es que sus cómplices, entre comillas, la están defendiendo como pueden, ¿no? Es decir, no vive una situación como se está diciendo, y las encuestas que nos presentaron adolecían de falta de rigor o de criterio o de transparencia, porque a mi juicio estaban maquilladas. Y los que también celebraban aniversario eran los del 15M, sin embargo un poco descafeinado, ¿no? Porque se dice que ya el movimiento pues se desinfla. A mí me recuerda un poco, en versión posmoderna y en versión cutre, sobre todo en la última parte, al mayo del 68. ¿Qué se ha conseguido? ¿Qué consiguieron ambos movimientos? Nada. ¿Qué vendían? Vendían al final utopías, vendían ilusiones. ¿Y qué consiguió Mayo? Además de la dimisión de Gaulle, que un gobierno conservador al poquísimo tiempo entrase con más fuerza al ganar unas elecciones. ¿Cuál fue la consecuencia del 15M, o al menos qué ocurrió después? Porque el Partido Popular obtuvo mayoría absoluta. Es decir, que cuando los movimientos no venden más que ilusiones, ideas, utopías, asamblearismo en este caso, democracias directas sin ningún tipo de representación, sin ningún sentido, y sobre todo cuando venden la idea de la igualdad como piedra angular de toda revolución, olvidando la que verdaderamente es la esencia y la que garantiza el éxito de una revolución, que es la libertad, las libertades civiles y la libertad política, pues tienen los resultados que tiene, es decir, ninguno. Pues don Lorenzo, muchas gracias. Gracias a vosotros.